Bueno, muy buenos días de Takayama. Finalmente ha dejado de llover, así que el plan hoy es que vamos a salir a comer comida japonesa en la calle. Como ustedes ya saben, aquí en Takayama muchos de los platos tienen carne ejida y los platos que uno compra en la calle también. Vamos a ir a dar una vuelta y ver qué podemos comer. Okay. Yeah, okay. 216 yen. Ok, Samuel, entonces, ¿qué tienes en tu mano? Sí, helado en forma de nuez. Ya, esta nuez en inglés se llama chestnut. No sé muy bien el nombre en español, pero es un helado, está relleno con helado. Nada nuez, es helado vainilla. Vainilla, así que no tiene sabor a nuez. Ok, en el paquete vinieron 2 helados y el precio fue 216 yenes, así que no está mal. Perfecto para compartir, para 2 personas. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí. Muy bien. 430円です。 You have coins? Ok, vamos probando esto entonces. Miren el relleno, esa carne. Wow. Bien bueno. La carne tiene como una salsita un poco dulce, así que está bien interesante. Y también tienen bambú picadito, así que es un relleno bien rico. El precio fue 430 yenes, que es bastante por un pancito de este tamaño, pero esta carne es bien cara, es considerada una carne bien fina, vale la pena para probarlo. Entonces, después de nuestro último bocadito, encontramos un vendedor que se especializa en la carne ejida. Así que miren aquí abajo, hemos comprado 3 bocaditos y todos están hechos con carne ejida. Así que acá tenemos la croqueta, que tiene puré de papa y carne ejida. También tenemos un palito con carne ejida y esto me hace acordar mucho al takoyaki, así que es como una masa de panqueque, pero creo que va a estar rellena con carne ejida en vez de pulpo. Vamos probando esto porque se ve súper rico. Samuel va a probar la croqueta. Sí, la croqueta con papas, puré de papa y poquito carne. Y esto nos costó 190 yenes. Poquito carne. Poquito de carne, no te dan mucha carne. Por ese precio no te pueden dar mucha carne ejida. Bueno, y este palito que ven acá fue el más caro de todos. Por esto pagamos 450 yenes, que vendría a ser un poquito menos de $4.50, que es bastante. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacitos de carne, 6 bocaditos para disfrutar. Lo cocinaron en la parrilla justo enfrente nuestro. Parece tener un poquito de pimienta, así que vamos probándolo. Esto hay que disfrutarlo. Wow, esto está bien bueno, bien jugoso. La carne está bien tierna, pero es un tipo de carne que tiene un poquitito de grasa y cuando lo han cocinado sobre el fuego, esa grasa se ha derretido. Así que ahora está bien jugoso. Y encima le han puesto un poquitito de pimienta para darle sabor. Nada más. Delicioso. Está bien rico. Bien rico. Hasta ahora, esto es mi favorito. Oh, wow. Es una lástima que sea tan caro, que cueste tanto, porque comería más de esto con seguridad. Y el último pedazo va para Samuel. A ver. Oh, me gusta mucho, bien sabroso. Te da ganas de comer un asado, ¿no? Mi favorito. Ok, vamos probando esto entonces, muy parecido al takoyaki. Lo voy a romper en 2 para que puedan ver el relleno, a ver cómo es. Entonces, ahí lo pueden ver, parece ser el mismo relleno que probamos en el otro, en el pancito. Así que parece ser un poquito de carne con un poquito de cebolla.
Es como el exterior, la parte de afuera, es como una masa de panqueque, un poquito tostadita, está doradita y adentro sí es bien jugoso con la carne. Carne y cebolla. Está rico, no está mal. Sí. Y el precio, no sé si ya lo mencioné, fue 350 yenes por 3 bolitas. Es un poquito grasoso nomás. Inside, please. Inside you can take a tea break. Oh, okay. Okay. Ok, entonces encontramos un vendedor que estaba vendiendo estas crackers. Parecen estar hechas de arroz, harina de arroz, pero no estoy muy segura. Así que compramos 2. Esta tiene 7 tipos de especias y esta otra viene envuelta en nori, que es como una alga seca, y también tiene wasabi. Así que pagamos 120 por una, 150 por la otra. Y como estaba lloviendo afuera, nos dejaron entrar a la tiendita donde tienen una mesa. Aquí estamos sentados y vamos a probar esto. Voy a empezar con la mía, yo elegí esta. Oh. Crocante. Muy bien. Ya. Es una galletita de arroz. Wow. Bien crocante. Eso sí me pueden escuchar masticar. Tiene un poquito de pimienta, semillas de sésamo. Algo picante. ¿Picante? Algo que pica así. Y miren, aquí tienen té gratis para los clientes. Por eso los había invitado adentro a tomar té. No lo había entendido muy bien. Pero ahí está el té, las tacitas. Recién me acabo de servir una tacita de té. Es un té frío, bien refrescante. Le va lindo con las crackers. Y ahora el turno de Samuel. A ver, la galleta con wasabi. Esto es salado. ¿Salado? Sí. Picante. Picante el wasabi. Sí. Salado y picante. Muy rico. Muy rico, Sí. muy bien. Sí. Ice cream? One soy sauce milk. soy sauce ね、これ。 Oh, okay. Mix, mix, okay. ¿eh? Mix. Okay. Mix. Many mix よ。 Mini mix. Okay. Thank you. Bueno, Samuel eligió un sabor de helado muy interesante. ¿Qué tienes acá? Helado de soya. Soja. Soja, sí. De soja. Helado de soja. Y es salsa de soja. Nos dijeron que lo mezclemos bien porque le pusieron un poco de soja ahí en el medio, que suele ser salado. Así que eso va a estar interesante. La soja es lo que usamos como salsa para el sushi, el sashimi. Ok, vamos a ver cómo es esto. Es medio raro, sí. Es un sabor interesante. Sí. ¿El precio? Dulce, un poquito salado. El precio fue 380 yenes. Ya, y este es el helado más popular en esta tienda. Es el número 1, dicen. Me alegro haberlo probado, pero la verdad que para mí yo prefiero helados más dulces. A mí me gustan helados de chocolate o con nueces o frutas. Sí. Así que este no es mi favorito, pero es algo medio raro para probar aquí en el Japón. Un helado medio salado. Ok, seguimos con la carne ejida. Ahora vamos a probar algo que se llama nigiri. Así que tenemos un pedacito de arroz con un pedacito de la carne encima y parece cebollita china. Y sí, así es como suelen preparar el sushi, excepto en vez de pescado estamos comiendo carne. ¿Te gusta? Wow. Ya, está bien jugoso, solo lo cocinaron un poquito, quedó bien rosadito y porque la carne también tiene un poco de grasa, medio como que se derrite y la grasa
cubre tu boca entera. Está bien rico, bien rico, pero no fue barato. Pagamos 700 yenes, que vendría a ser menos de $7, por estos 2 pedacitos de nigiri. Y esto es algo que se come en porciones pequeñas y hay que disfrutarlo mucho. Así que es otro pedazo que queda para Samuel. Nuestro tour de comida aquí en Takayama, en el Japón. Esperamos que hayan disfrutado eso. Nosotros comimos muy rico. Yo me siento llena, aunque hayan sido un montón de bocaditos. La verdad que fue bastante comida, todo muy rico. Me alegro que finalmente pudimos probar un montón de carne Hida en un montón de variaciones en la preparación. Así que sí, lo disfrutamos. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado el video y nos vemos pronto en el canal con más videos de comida y más videos de viajes. Sí, chao amigos.